Pues iniciamos. Buenas noches, profesora. En esta oportunidad vamos a hablar del estado ambiental, ¿no? Del bosque de la colina de la Sierra del Divisor. Hoy quiero hablarles de este ecosistema que es muy valioso en el Perú. Aunque no es muy conocido, el bosque de la colina de la Sierra del Divisor, este sitio destaca por una gran biodiversidad y riqueza natural. Por consiguiente, voy a hablar un poco de qué es y dónde se encuentra este ecosistema, ¿no? La Sierra del Divisor se ubica en la Amazonía peruana, entre Ucayali y Loreto, llegando hasta la frontera con el Brasil. A diferencia de otras zonas llanas de la selva, esta área tiene colinas, cerros y formaciones volcánicas inactivas, al igual de profundas quebradas, ¿no? También fue nombrado como Parque Nacional en el año 2015, estando protegida desde ese momento. Sin embargo, en la práctica aún se tienen muchos problemas por la falta de control, ¿no? En este lugar se considera una joya ecológica, pues alberga una enorme cantidad tanto de flora y fauna, y se calcula que viven más de 1000 especies de plantas, 300 especies de aves y más de 100 especies de mamíferos. Por siguiente punto hablaré un poco de la biodiversidad de este ecosistema. En el bosque de la colina del Sierra del Divisor vemos animales como el jaguar, que necesita grandes bosques para poder vivir. El tapir amazónico, que es un herbívoro clave, que nos ayuda a la regeneración forestal. De igual manera tenemos los monos, como el mono guapo y el mono colorado capuchino. Estos monos son muy importantes porque nos ayudan a la dispersión de las semillas. También tenemos aves como la guacamaya roja, que adorna el cielo amazónico al volar. También tenemos plantas medicinales usadas por los pueblos indígenas que podrían ser muy claves para poder crear tratamientos médicos aún en el futuro, ¿no? Por siguiente punto hablaré de las características ambientales. Dentro de ellas tenemos el clima. En ese ecosistema el clima es demasiado húmedo y cálido todo el año, con abundantes lluvias que nutren tanto los ríos y regula el clima local. También tenemos los suelos. Son suelos arenosos y arcillosos, lo que afecta el tipo de vegetación. También tenemos una vegetación que es muy densa, con un dosel cerrado que protege la tierra de la erosión y conserva la humedad. Este ecosistema actúa como un gran pulmón natural, captando una gran cantidad de dióxido de carbono y ayuda a enfriar el planeta. Por siguiente punto, le daré paso a mi compañero Jonathan para que pueda explicar todos los demás puntos de este ecosistema. Gracias por el pase, compañero. Tenemos las principales amenazas hacia el ecosistema. A pesar de su importancia, el bosque está bajo una presión creciente debido a actividades diversas de los seres humanos. Tenemos, por primer punto, la deforestación ilegal. Árboles de gran valor comercial como el cedro o la caoba son talados sin control, muchas veces con el fin de abrir paso a cultivos o actividades ilegales. Con eso lleva de la mano los cultivos ilícitos, como son el cultivo de coca, que utiliza fertilizantes y pesticidas altamente contaminantes hacia el medio ambiente. La minería ilegal también se hace denotada ahí, que en especiales zonas cercanas a los ríos utilizan mercurio, que contaminan el agua y el suelo, y la cadena alimenticia a su vez. Tenemos las construcciones de las infraestructuras sin control, caminos, carreteras y asentamientos humanos que fragmentan el ecosistema, afectando la vida de muchas especies. El tráfico de fauna, contamos con muchas especies capturadas para ser vendidas como mascota o como parte de comercio ilegal. La contaminación por residuos sólidos, contaríamos con plásticos, desechos humanos, químicos. Aparte tenemos las consecuencias de la degradación ambiental, ¿sí? Estas actividades mencionadas provocan serios impactos, como la pérdida acelerada de la biodiversidad. Muchas especies están desapareciendo antes que siquiera se puedan estudiar, ¿sí? Que la ciencia lo pueda estudiar. Tenemos la contaminación por cuerpos de agua, lo que afecta tanto a la fauna acuática como a las comunidades humanas que dependen de estos ríos para vivir. El cambio climático es un punto muy importante porque al talar árboles se libera carbono más acumulado durante décadas, contribuyendo al calentamiento global. Tenemos la alteración de los ciclos
hidrológicos, que genera más sequías, lluvias intensas en zonas fuera de este equilibrio, ¿sí? ¿Qué soluciones nos podemos dar nosotros, ¿no? ¿Qué soluciones tenemos existentes actualmente? Aunque el escenario es preocupante, todavía estamos a tiempo de actuar. Algunas estrategias claves son la vigilancia tecnológica. Hoy en día podemos vigilarlo bajo dron, bajo satélites, bajo sensores que detectan actividades ilegales en tiempo real. La reforestación activa, la recuperación de áreas degradadas con especies nativas. Tenemos la educación ambiental, tanto las escuelas, universidades y todo ello, y comunidades locales, todo ello, podemos generar conciencia sobre esta importancia de este bosque, ¿sí? Fortalecer la gestión del Parque Nacional, aumentar la presencia de guardabosques, eh, financiamientos y participación ciudadana, el apoyo de pueblos indígenas, reconocer y recuperar los derechos territoriales que ellos tienen. Los conocimientos medicinales, tenemos también sobre el manejo del bosque y los aliados estratégicos y su conservación serían ellos, específicamente los pueblos indígenas. Tenemos para poder fomentar actividades sostenibles como el ecoturismo, la agroforestería y el comercio justo de productos naturales. Todo esto conlleva a la conclusión que el bosque de colina de sierra del Divisor no es tan solo un ecosistema peruano, sino también un patrimonio de la humanidad, ¿sí? Con protección, con esta protección no debe verse como una opción, sino como una obligación ética ambiental que va a servir para todos nosotros. Eso sería toda nuestra exposición. Gracias.